Muy bien, es una alegría poder estar con todos vosotros y con este propósito, ¿verdad? De estar con la palabra de Dios y considerando la persona de nuestro Señor bendito Jesucristo. Hoy es un día especial. Yo creo que me voy a acordar de este día porque justo hoy cumpleaños el hijo de Mar y Carol, mi nietito Adam, cumple años y estamos muy contentos por su cumpleaños. Y así me voy a acordar, voy a ligar una cosa con la otra y realmente, sin duda, lo voy a tener bien presente, ¿no? Y doy gracias a Dios y gracias a nuestro querido hermano Pera que nos ha permitido, pues, poder tomar este curso, poder tener este curso en este tiempo, ¿no? Siempre digo que hay como una necesidad imperiosa. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, toda hay que darla y hay que, como dice el apóstol Pablo, no he rehuido de dar todo el consejo de Dios. Pero hay lugares, hay partes de la escritura que en una facultad, en una fundación bíblica, hay que darlo, porque son partes de la escritura que son importantísimos para entender muchísimas otras cosas y sirven como de base, ¿verdad? Muy bien, vamos a estar dando Hebreos, pero Hebreos trata de algo que corresponde a la persona bendita y a la obra bendita del Señor Jesucristo. Él es el glorioso Hijo de Dios y está rodeado de gloria por todas partes. Considerar hebreo viene a ser como una cara, como una partecita ahí de ese diamante perfecto, precioso, que representa a nuestro amado Señor. Entonces vamos a mirar algunas cosas con respecto a esa gloria del Señor Jesucristo. Una de las glorias que le pertenece a Él es el hecho de que hay varios oficios que aparecen en la Escritura que le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Son de Él, son propios de Él. Y vamos a ver que tiene que ver con su oficio de profeta, su oficio de rey, su oficio de juez y, por último, su oficio sumo sacerdotal. Así que empezamos entonces por el oficio de profeta, de forma muy por arriba nada más, porque lo que interesa es enfocarnos en el último de estos oficios. Así que el oficio de profeta le pertenece al Señor de forma, pues, excelente, preeminente, y lo tenemos ya anunciado en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla con Moisés y le dice estas palabras en el capítulo 18 de Deuteronomio. ¿Queréis mirar ahí conmigo? 18 de Deuteronomio, en el versículo 15. Tenéis ahí, muy claramente dice la palabra de Dios: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que este profeta aparece luego en el Nuevo Testamento y el apóstol Pedro recoge esta preciosa verdad acerca de este oficio del Señor, este aspecto que le pertenece al Señor, y lo anuncia en el libro de los Hechos. En uno de sus mensajes lo dice claramente en el capítulo 3 y dice exactamente lo mismo. Como dice Moisés, profeta, le levantaré, etcétera, etcétera, para que tengan en cuenta lo que el Señor hizo y a lo que vino a este mundo. De hecho, él como profeta del mismo dijo, no hay profeta acepto en su propia tierra, con su propia gente. Y él mismo dijo a unos mataréis y a otros apedrearéis, y él mismo fue clavado en la cruz como el profeta dando su vida por su pueblo. Pero entramos en el segundo aspecto de su oficio y vemos su oficio de rey. Y esto es un poquito más intrincado. El mundo, después de haber sido creado, la humanidad
el hombre cae en pecado, se entra el pecado en la vida del hombre y empieza a multiplicarse. Y desde un principio, el hombre como criatura creada por Dios, el Creador, tendría que haberse sujetado a Dios y Dios ser su rey único y por excelencia. Pero se apartó, se fue apartando, se fue sacando desde arriba de sus hombros esa bendita autoridad y realidad de dominio del Señor, lo que debería de haber sido, ¿verdad? Y vemos como repetidamente en algunos pasajes de la Escritura, como es el hecho del tiempo cuando el tiempo de Noé llegas a ver un diluvio precisamente porque el hombre da las espaldas a Dios, la maldad se aumentó sobre la tierra y en realidad no quisieron sujetarse a Dios cuando él debería haber sido el rey de su creación. Pasa el diluvio, viene el tiempo de Babel, exactamente igual los hombres desobedecen a Dios, se juntan en la llanura de Shinar y nuevamente vemos ese aspecto de la rebelión del hombre no queriendo que Dios reine sobre ellos. Lo encontramos ya una vez que Dios suscita o levanta al pueblo de Israel y con el tiempo después de haberse multiplicado y ya estar en su propia tierra, llega un momento en el que se acercan al profeta Samuel y le dicen: queremos tener un rey como tienen el resto de las naciones que nos rodean. Y Samuel, pobre, él todo preocupado va a Dios y le comparte y Dios dice: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado como el rey que debería de haber sido sobre ellos, ¿verdad? Y así lo vemos una vez, tal vez. Y cuando vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, un momento clave, culminante en el ministerio de Jesucristo, Él es el rey de Israel que viene a su pueblo. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, miren cómo dice la palabra del Señor, después de haber sido metido en un interrogatorio y puesto delante del pueblo, confrontado el gobernador Pilato, dice la Escritura, versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que otra vez, y de forma clarísima, se sacan del medio aquel que vino a su pueblo como el rey realmente. Pero el Señor ya había sido profetizado, ya había sido bien marcado cuál era la voluntad de Dios con respecto a su Hijo, a su ungido. Y en el capítulo 2 de los Salmos dice la palabra del Señor, el versículo, podemos leer desde el principio: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, justamente lo que hemos visto en San Juan, capítulo 19, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que esto estaba ya determinado, de que el Hijo sería el que se sentaría. Y un día Él va a volver. Un día Él vendrá y lo estamos esperando y esto se ha de cumplir. El Señor va a venir con poder y con gran gloria, como el rey de Israel, pero también para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Y las regirá con vara de hierro y con su santo y bendito poder. Y vendrá como rey de reyes y señor de señores para reinar. Sabemos y vemos que realmente Él terminará su reinado
terminará su labor o su función, oficio de sujeción y de dominio sobre todos los pueblos, termina el milenio y el Señor al final, como dice el capítulo 15 de 1 Corintios, entregará todas las cosas al Padre para que Dios sea todo en todas las cosas, como dice Corintios. Porque todas, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, del Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que este es el plan de Dios, el plan preciso y perfecto de Dios. Así que vemos que hay un oficio de profeta que le pertenece a Cristo, un oficio de rey que le pertenece a Cristo y también un oficio de juez. Está escrito en el Evangelio que el Padre a nadie juzga, pero le ha dado todo juicio al Hijo. Y el Hijo es el que juzga. El Hijo es el que nos juzgará a nosotros, nos tomará y nos llevará a un tribunal de Cristo y Él nos pondrá delante lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer y habrá un juicio para nosotros. Él es el juez que se sentará en su tribunal para juzgar a su pueblo, a los redimidos, no por los pecados, sino de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, aquí en la tierra. Él juzgará, dice la Escritura, cuando Él venga a vivos y muertos. Y Él tiene la preeminencia para llevar a cabo el juicio final en aquel gran trono blanco que vemos en el Apocalipsis. Así que le corresponden todos estos oficios. Pero llegamos al último y este es el que no es que nos interese porque los otros son dignos de poder ser estudiados, mirados y, bueno, también meses y años si es preciso. Pero nos vamos a concentrar en estas clases en ese cuarto oficio, es decir, el del sacerdocio del Señor Jesús. Entonces, lo que encontramos en la Escritura en Hebreos es precisamente el lugar en el que la Escritura se enfoca y se detiene y se explaya, si queréis que lo diga de esa manera, pero de una manera riquísima para hablar, enseñar, exponer acerca de ese cuarto oficio del Señor, su sacerdocio, y de forma muy concreta, su sumo sacerdocio. Eso es Hebreos. Y se nos reveló justamente para que conociéramos ese aspecto de esa cara de la gloria del Señor Jesucristo. Alguien lo tituló, Hebreos, alguien lo tituló como un sermón sacerdotal. Yo no sé quién fue, pero alguien lo tituló así. Si queréis lo podéis anotar si os parece. Hay algo en esta porción de la palabra del Señor, algo que lo vais a notar, conforme vayamos avanzando, lo vais a notar, el hecho de que en una primera instancia o lo es en una superficie, os va a parecer como algo peliagudo, algo que pincha, algo que te tira para atrás. ¡Uf! ¡Cuántos nombres raros y qué términos más extraños! Porque no estamos acostumbrados a este lenguaje. Y entonces la tentación puede ser, hermanos, que os desaniméis en un principio, que os desaniméis, que os echéis para atrás, pero no desaniméis. Seguid viniendo, seguid, aunque sea desde casa que no podáis, pero tomando la clase de Hebreos. Hebreos, yo no sé si vosotros sabéis, pero el que nace en Israel, al nacido en Israel, se le llama Sabra. Y el Sabra israelí se le llama Sabra precisamente porque es
tosco, es muy así, muy rudo. Él israelí, judío israelita, ya no. Pero después, si uno escarba, uno trata a esa persona. Yo he podido tratar con un chico, hijo de un amigo que vive allí, y es así. Por fuera uno lo trata y es seco, no te habla. Pero después cuando lo vas tratando, tiene es una persona realmente que se le puede tratar, se le puede querer, ¿no? Saura es el higo chumbo. ¿Saben lo que es el higo chumbo? En mi tierra hay muchos, ahí en Córdoba. ¿Sabéis lo que es un higo chumbo, no? ¿No sabes lo que es un higo chumbo? Sí. No sabes lo que es. Ahí, por ahí hay una cabeza que hace así. Lo que pasa es que no has ido a Andalucía, tú no has viajado para Andalucía, allí hay muchos. Es una fruta que sale de la chumbera, es una fruta así, pero si yo vi ahí en el esclavo, ahí vi, yo lo traen para mí. Es una fruta más o menos así, y por fuera es todo de espinas, pero literalmente son espinas. Y entonces hay que ir con mucho cuidado para poder coger el fruto y poder comerlo, ¿no? Y tiene que tener una habilidad tremenda para hacerlo. De hecho, hay personas que saben cómo cortarlo. Hacen así, le meten. Manuel, tú eres cordobés. Seguramente tú sé a qué hora se cogen, sé cómo se parten, sabes todo, ¿no? Se cogen de madrugada. Pero después, cuando los partes son feos, ¿verdad? Son riquísimos, Manuel. Es en broma. Es un fruto dulce, rico. Cuando ya tiene partida la piel y ha sacado las espinas, es riquísimo por dentro. Buenísimo. Y, muchachos, esto es Hebreos. Esto es Hebreos. Por fuera, por su lenguaje, por la terminología, por las cosas, parece como que... Y no te invita mucho, no te llama mucho a estudiarlo, a mirarlo. Pero una vez que entras dentro y empiezas a ver la riqueza que tienes, realmente hermosísimo, hermosísimo. Dulce, rico por dentro. ¿Quién escribió Hebreos? No lo sé. El otro día hablábamos con Pedro y tú no me dijiste, ¿tú decías Pablo? No. ¿Me decías Pablo? ¿No? Yo creo que no, que Pablo no es. Yo tengo mi propia opinión, ¿no? Pero no se sabe todavía. Hay hermanos metidos en la escritura y todavía no acaban de descubrir o saber quién fue el que escribió Hebreos. Lo que es claro es que el Espíritu Santo inspiró al hermano que pudiera traer este mensaje. Fue originalmente fue escrito como una carta, como una epístola, o fue un mensaje que fue dado en un momento determinado a un grupo de personas. Pues hay por lo pronto una tarea para que lo hagáis en esta semana. Ya os lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta. Averigua, ¿este es un sermón? ¿Es un mensaje a un grupo de personas o es una carta o una epístola? Entonces, hay datos interiormente donde puedes averiguar si es una cosa o es otra. Por otro lado, te animo también a averiguar, mejor dicho, para que leas toda la escritura de Hebreos, leas de punta a punta, capítulo 1 al capítulo 13, y si lo lees más de una vez, pues mejor, pero esto es tarea también para que lo lleves a casa, ¿sí? Todo Hebreos, léelo. Lo de anotar y lo de averiguar si es carta o si es un sermón, por lo que hay internamente en ello, ¿no? Y por último también, lee el libro del Levítico. Y esto es parte de los pinchos. Lee el Levítico también, porque va a ayudar para todo lo que vamos a ir viendo. Ahora, seguimos adelante. Hay prejuicios, hay cosas que tienen que ver con lo que toca en Hebreos. Hebreo es, como decíamos, es un texto sacerdotal. Tiene que ver con el sumo sacerdocio de Cristo, como algo central, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el final. Es
todo Hebreos, es mostrando que realmente el Señor Jesucristo es sumo sacerdote y todo lo que entraña, ¿verdad? Así que pueden haber prejuicios. ¿En qué sentido? Pues porque vamos a ver, y ya en el día de hoy vamos a estar, se me paró el reloj, ¡oh! Se me paró, ¿qué hora tenéis? A mí se me paró. Media. Oh, yo tengo las 8. Se me paró. Gracias. Quiero decir que podéis venir a la clase del estudio de Hebreos con prejuicios en vuestro corazón, es decir, en vuestra cabecita. Venid con estos prejuicios, entonces podéis mirar a través de esa lupa y podemos estar empezando mal. Es decir, si tú miras Hebreos de lo que tú has podido ver o experimentar o vivir en tu vida con respecto a sacerdotes, sacerdocio, y lo mira a través de lo que normalmente hemos visto en una tierra, en un pueblo donde el sacerdote era un hombre que va con una sotana o iba con una sotana, que hacía una misa, o lo sigue haciendo, que tiene una parroquia a su cargo. Si lo miramos desde ese ángulo y a través de esa lupa, pues vamos a ver cosas que no entendemos, que no encajan. Así que sácate ya desde el principio, Pepita, desde el principio sacar todo eso del medio. Porque nosotros hemos vivido, Manuel, hemos vivido toda esa época de el cura del pueblo y la misa, y nada que ver. Sácalo del medio, porque vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Muy bien, así que cuidado con los prejuicios, sacarlos del medio y poder entrar en lo que dice el texto o lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente lo que sería el sacerdocio en el Tanaj, lo que sería el Antiguo Testamento, lo que sería el sacerdocio, y después vamos a pasar, no en el día de hoy porque se nos va a achicar el tiempo, pero si Dios quiere, en la próxima clase, lo que sería el sacerdote en el Nuevo Testamento. Pues son cosas básicas que nos van a ir poniendo cimiento para después ir entendiendo Hebreos. Esto va a ser buenísimo, ¿vale? Bien, las primeras menciones, tenemos ya aquí primeras menciones. La palabra que aparece en el Antiguo Testamento muchas veces es la palabra Cohen. Es la palabra hebrea, Cohen, para el sacerdote, ¿vale? Entonces, esta palabra no es sagrada en sí misma, porque puede estar referida a sacerdotes que tengan que ver con dioses paganos, nada que ver, o sacerdotes que tengan que ver con el Dios verdadero. Así que la palabra aparece en unos y en otros, indistintamente, ¿vale? Así que la primera vez que aparece justamente es en el Génesis, en el capítulo 14, y precisamente con un personaje muy misterioso que asoma ahí en el Génesis capítulo 14, lo vamos a leer rápidamente. 14, versículo 18. Este es Melquisedec. Dice, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, hablando de Abraham, ¿verdad? Y entonces dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, y Cohen del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, etcétera, etcétera. Así que esta es la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras esta palabra Cohen como refiriéndose a un hombre sacerdote, ¿vale? Seguimos adelante en la vida de José, nuevamente en Génesis, en el capítulo 41, tenemos versículos 45, 50, que es lo mismo, ¿no? Dice en el 45, y llamó, estamos hablando del tiempo de José en Egipto y tal, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Vieron? Esto es lo que decíamos antes. Era sacerdote de un dios pagano, allí en Egipto, pero era sacerdote
y lo hace referencia a la escritura a él. Así que era un Cohen que servía a su Dios Om. 50 dice prácticamente lo mismo. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Om. ¿Vale? Bien. Hermanitos queridos, veo que estáis ahí muy atentos y escuchando muy respetuosamente. Pero, por favor, si tenéis alguna pregunta, algo, que levantéis la mano, y si yo quiero lo dejo que hable. No. Y, por supuesto, si puedo contestar la pregunta, sí, pero por favor, si tienes una inquietud, alguna pregunta, algo que no entiendas, levanta la mano, porque así en el momento va a ser buenísimo, ¿vale? Seguimos adelante y nos encontramos con el suegro, precisamente, de Moisés, en el Éxodo capítulo 2, versículo 16. Dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote, el Cohen de Madián, vinieron a sacar agua para llenar de pilas de beber, etcétera, etcétera. Y en el 3:1, otra vez, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a un pontón. Así que vamos viendo en una primera instancia las apariciones de estos personajes con ese nombre, Cohen, y nos va dejando ahí medio perplejo y no sabemos qué cosas tienen que ver con ellos. Pero en el Levítico, Cohen, fíjate qué curioso, ya en el Levítico, Israel ya se había multiplicado, había salido de Egipto, etcétera, y cuando están ya por el desierto, ahí aparecen disposiciones y la palabra Cohen, por ejemplo, en el capítulo 13 del Levítico aparece como 56 veces, para que os deis cuenta de en qué manera esto iba complicándose o haciéndose más complejo. Vale, en el griego, o las raíces de la palabra, si lo tenéis ahí ya, bien, adelante, venga. Las raíces, ¿de dónde viene esta palabra sacerdote? En el griego está el hiereus, que lo que significa es el hombre que está ocupado, dedicado a lo que es sagrado. Entonces es el hombre dedicado a lo sagrado. Esa es la idea que el griego da acerca del hiereus, del sacerdote. El Cohen hebreo es más complicada la palabra y tiene más una raíz mucho más compleja. No se sabe bien de dónde puede venir el Cohen. Algunos piensan que puede venir de la palabra acadia, cam, que significa, esto es muy curioso, los significados de cada una de estas palabras. Cam, que significa, dice, inclinarse delante de una deidad, de un ser supremo. Inclinarse. ¿No es esto? Nos llama la atención esta interpretación. Después, en segundo lugar, está cum, que es todo lo contrario. Es el que está erguido, está parado, en pie, delante igualmente de una deidad, de un ser supremo, etc. ¿No? Esto lo encontramos en las escrituras, precisamente a un sacerdote judaico lo encontramos de pie ministrando al Dios verdadero. Así que estos términos encajan perfectamente con lo que vemos después en el desarrollo del sacerdocio. Otros piensan que viene del siríaco y expresa la idea de prosperidad. Es decir, el Cohen es el hombre de las bendiciones, el hombre que trae bendiciones para el pueblo. De parte de sus deidades o de la deidad, trae bendición para el pueblo. Y esto también perfectamente encaja de una manera hermosa con el entendimiento que después vemos en el resto del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora hay algunas cosas, así como hablábamos del oficio sacerdotal, oficio de rey, etcétera, del Señor, hay atribuciones, hay funciones que le pertenecían al sacerdote. Y aquí lo vamos a centrar ya
concretamente con los sacerdotes o el sacerdocio judaico. Vamos a dejar ahora ya todo lo que tenga que ver con los pueblos paganos, etcétera, y vamos a centrarnos en el sacerdote judío, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones, qué atribuciones, qué cosas le pertenecían al sacerdote? Vamos a ir rápidamente. Primero, la función de oráculo. El oráculo era aquel que, es decir, el trabajo o la habilidad o la capacidad que tenía o la autoridad de buscar la guía de Dios, la dirección de Dios en un momento determinado para hacer una cosa, para hacer otra. Lo vemos en la vida en la historia del pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel, por ejemplo, claramente vamos ahí. En el capítulo 14, en el libro de Samuel, 14:41. 14:41. Si tenéis ahí conmigo, dice: entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Ahí en estos momentos estaban, por supuesto, con el sacerdote en medio de ellos, y pidieron para que pudiera dar suerte y hubiera oráculo para saber lo que ellos querían saber en esos momentos, en la que necesitaban la guía, la dirección de Dios para con ellos, ¿verdad? En el capítulo 23 del primero de Samuel también, en el versículo 9, 23:9, dice la palabra del Señor. En el tiempo de David: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl tarda, me entregarán los vecinos, y pregunta y consulta a Dios, pero por medio del sacerdote, con el efod que él llevaba. Así que era parte de su trabajo, parte de las atribuciones que le correspondían. Función de oráculo. En segundo lugar, la función de la enseñanza. El sacerdote era el que debía de enseñar, debía de explicar al pueblo, de dar la ley para que todos pudieran saber lo que Dios tenía para ellos. Deuteronomio 31 estamos viendo de la enseñanza, versículos, ahí va, 21, 9 al 13. 21, 9 al 13. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo pero el asunto era que se le dio la ley a los sacerdotes para que ellos pudieran enseñarla a el resto del pueblo. Versículo 26 dice del mismo pasaje: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Esto se lo dijo a los que tenían la responsabilidad como sacerdotes. Así que encontramos esa función también de sacerdotes, de enseñanza para con el pueblo. Cuando pasó mucho tiempo, pasaron siglos, pero esa función permanecía y Dios no le había quitado esa responsabilidad, y llegamos prácticamente al final de la profecía del Antiguo Testamento, y en Malaquías se les reprocha a los sacerdotes precisamente con respecto a la enseñanza. En el capítulo 2, versículo 7 dice de Malaquías: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, etcétera, etcétera. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, ellos habían llegado a incumplir en este último tiempo, en esta época de la vida del pueblo de Israel, y no estaban
llevando a cabo esta función. Y ahora sí, la competencia jurídica, que era el pasaje que os leía antes. A ellos les correspondía también arreglar asuntos entre un israelita y otro israelita. Eso era lo que, podemos decir nosotros en nuestro lenguaje, ponían orden. Los que ponían, hay alguna pelea, alguna trifulca, alguna injusticia, algo, y el sacerdote era clave ahí para arreglar el asunto. Así que en Números, ahora sí, en Números capítulo 3, ese es el pasaje que tiene que ver con alguien que aparece muerto y no saben qué pasó ahí y tal, y entonces el asunto es llevado al sacerdote para que ellos intervengan. Dice, versículo 38, los que acamparán delante, Números 3, perdón, a ver, ay no, perdón, es que me estoy liando con las notas aquí, Deuteronomio 21, ahora sí, es que os digo, hermanos, cambié las notas, las puse para ponerlas más claras, las puse en otro lado y yo estoy acostumbrado a mis notas de Hebreos en otro lugar y entonces me estoy haciendo un lío. Deuteronomio 21, versículo 1 en adelante, del 1 al 5. 21, del 1 al 5. Ahí va. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos, tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Así que otra atribución más que vemos clarísimo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. En el libro de los Números, en el capítulo 5, encontramos un problema de celos. El marido pues pensaba que la esposa le estaba siendo infiel, etcétera. Entonces, igualmente ahí se llamaba al sacerdote y él intervenía cuando había problemas de celos en un matrimonio. Madre mía, hoy se volvían locos los sacerdotes. Andarían como locos de un lado para otro y haciendo citas por teléfono. Pero en el capítulo 5, versículo 11 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto para ver si ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiendo ella amancillado, etcétera, etcétera, entonces dice, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, pom, pom. Versículo 16, y el sacerdote hará que ella se acerque, etcétera, etcétera. Así que vemos nuevamente el sacerdote en medio de la vida de Israel, también con esa atribución, esa responsabilidad de la parte jurídica, para poner orden entre, o hacer justicia entre uno y otro. Vale, también lo vemos como el hombre del santuario. El sacerdote como el hombre del santuario. Se erige un santuario, se levanta una tienda, después más adelante se levanta un templo y alrededor con relación a este santuario vamos a ver ligado al sacerdote. Y le podemos llamar así también, el sacerdote, el hombre del santuario. Entonces estas cosas... Queridos estudiantes, estas cosas ahora parecen raras, no sé. Nos quedamos así medio, bueno, seguimos escribiendo o seguimos escuchando.
Pero todo esto es Hebreos. Todo esto es Hebreos. Todo esto es fundamento que vemos en el Antiguo Testamento para nosotros poder después entender el lenguaje de Hebreos y lo que es mejor y más importante, lo que corresponde al sumo sacerdocio de nuestro Señor. El hombre del santuario, Números 3, versículo 38. Números 3, 38. Si alguno de vosotros me quiere ayudar también en la lectura, pues yo estaría encantadísimo, ¿sí? Pero si queréis abrir también en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, pues alguno y me lo lee, entonces os agradeceré mucho. El 3:38 dice: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Así que hay una exclusividad ahí. Por lo pronto tenemos, primeramente hay un Moisés, que Dios quiere que esté ahí, pero tenemos a Aarón y sus hijos, ocupados, encargados y en conexión íntima con lo que es el santuario. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12, ¿alguno lo tiene? Por favor, si puede leer del versículo 28 al 31. Primero de Reyes 12, del 28 al 31. ¿Quién lo tiene? Yo. Venga, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Bien, hasta ahí nomás es suficiente. Pero vieron que aún en circunstancias como estas, en las que es el tiempo en que se divide el reino, Jeroboam se rebela contra Roboam, toma a 10 tribus, se van para otro lado, hacen todo ese montaje, levantan todos sus esquemas de adoración, sus lugares también, no Jerusalén, y al mismo tiempo levanta sacerdotes para que atiendan en el santuario. Así que esto lo tenían bien ya asumido en aquel tiempo, el sacerdote como el hombre del santuario. Pero seguimos adelante. Está en el santuario el sacerdote, pero también está en relación y está con el propósito, y una de sus funciones es ofrecer sacrificios, ¿vale? Esto lo vemos claramente en el capítulo 33 de Deuteronomio. Es el hombre que presenta los sacrificios delante de Dios. Capítulo 33, del 8 al 10. ¿Leo yo? ¿Alguien lo tiene ya? Bueno, leo yo. Dice: a Leví dijo tu Tunín y tu Urín. Fíjense que hay cosas aquí que ya hemos hablado, como atribuciones sacerdotales. Sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Hablando de los levitas, y ahora concretamente van a los sacerdotes, y ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Así que esto claramente con respecto de forma muy exclusiva a los sacerdotes o con los sacerdotes. El asunto del sacrificio evolucionó. En un principio encontramos en las escrituras que el hecho de ofrecer sacrificio no tenía nada que ver con un sacerdote o con un cohen, en absoluto.
Vemos que ofrece sacrificio a Abraham, aún el mismo Abel, al principio de la historia del hombre. Lo vemos a Abraham, vemos a Job mismo ofreciendo sacrificios, buscando que Dios proteja, bendiga a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero hay esa práctica se está dando ya de tiempo para atrás, desde casi el principio de la historia humana. Pero de forma muy progresiva va evolucionando y ese privilegio se va enfocando porque así Dios lo estableció exclusivamente para el sacerdote. A él le competía este asunto. De manera que había cosas que solamente los sacerdotes podían hacer. Encontramos un texto, una historia muy ilustrativa que aparece en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, del 16 al 20. No lo vamos a leer, pero quizás os acordéis, cuando el rey Usías se atrevió, con su prepotencia de llevar la corona arriba de la cabeza, pues él quiso ofrecer incienso, algo que le pertenecía al sacerdote. Entonces los sacerdotes se escandalizaron, vinieron a donde él estaba, le comenzaron a decir que eso no lo puedes hacer, etc. El rey se enoja, tira el incensario, y al final le sale lepra por todo el cuerpo. ¿Os acordáis de esa historia? Vemos que hay ya épocas, periodos en la historia de Israel donde ya claramente se entendía que eso no debía ser atribución de otro que no fuera el sacerdote. Seguimos adelante. En sexto lugar, pues le tocaba o le correspondía velar precisamente por la pureza ritual del sacrificio. O sea, tenía que ver bien que el animal que traía el israelita pues estaba en condiciones, tenía que ver que todo estaba en orden, que todo lo que se hacía dentro de todo ese sistema, él velaba, miraba que todo se hiciera bien, que hubiera la pureza adecuada. En caso, por ejemplo, de un leproso, estaba bien atento a todo lo que ocurría con él para que el pueblo se mantuviera en condiciones. Él estaba encargado de la pureza ritual del sacrificio y también con respecto a otros aspectos de la vida del pueblo. Él era el hombre, y esto es algo muy positivo, el hombre de la bendición, como veíamos antes, en cuanto a la definición del COI. Es el hombre de la bendición, es el que bendice, y lo vemos en el libro de los Números, capítulo 6. Es un texto muy, muy conocido en el Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 27, desde el principio, 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que este es otro también de sus atributos. Vamos a ir un poquito más adelante, pero por ahora vamos a hacer un paréntesis y considerar, posiblemente me pueda dar tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos? Mi reloj se quedó ahí nomás. Son menos 5. Menos 5 a las 9. Bien. Algo que tenemos que hacer un paréntesis con respecto al sacerdocio. ¿Qué lugar, qué posición era el que ocupaba el sacerdote dentro de la vida de Israel, dentro del pueblo de Israel? Y vamos a verlo empezando podemos decir, desde el principio en el proceso. Y tenemos que entender, en primer lugar, la idea o el concepto de santidad en aquel tiempo para que podamos entender lo que ellos estaban haciendo, qué posición ocupaban. Y por otro lado, nos ayuda a entender Hebreos otra vez. Apunta hacia Hebreos porque es clarísimo el contraste. De manera que cuando vamos
al Antiguo Testamento y vemos la figura del sacerdote, en primer lugar, vemos que Dios lo que hace es tomar a un pueblo, estamos viendo lo que es la idea, el concepto, el entendimiento de la santidad para un israelita o para un judío, según el tiempo que le tocara vivir, ¿no? A ellos. Si era un tiempo era israelita, en otro tiempo era judío, esto lo dije en un audio por ahí hace algún tiempito. Pero él tomó, mejor dicho, a un pueblo y lo que hace es separarlo, apartarlo del resto de los pueblos de la tierra y lo santifica. Esa es la idea de la santidad para estas personas en aquel tiempo. Es decir, Dios aparta, separa a un pueblo llamado Israel y lo aparta del resto de las naciones para hacer de él un pueblo especial. Ahora, en el capítulo 7 del Deuteronomio, porque alguno puede pensar, y de hecho yo me he encontrado de todo en la viña, me he encontrado de todo tipo de pensamiento y de gustos, y hay quienes piensan que el pueblo de Israel es por sí mismo un pueblo santo, no necesita de nada porque ya lo tiene todo, tiene el cielo, tiene todo de parte de Dios, pero no es así. No es así. Entonces, no podemos ir con ese entendimiento. El pueblo de Israel es un pueblo integrado por seres humanos, pecadores, y así fue en un principio, o desde un principio. Dios separa a este pueblo del resto de los pueblos, pero en realidad es igual de pecador que el resto de los pueblos. Y lo vemos en Deuteronomio, claramente Dios lo dice ahí, capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, apartado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si nos quedamos ahí, entonces esta gente lleva razón. Pero sigue el versículo 7 y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. Dios separa entonces a ese pueblo, lo santifica, versículos 11 y 12 del capítulo 19 del Éxodo. Yo os leo rápidamente. No me estáis buscando la cita, no me queréis ayudar. En el capítulo 19 del Éxodo, 11 y 12 dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día ¿dónde está? Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Por qué? Porque era un pueblo pecador y no podía acercarse al Señor. El Señor dijo: ahí tenéis que quedaros, no podéis acercaros. Por otro lado, una vez que el Señor separa al pueblo, Él quiso separar a una tribu del pueblo de Israel y la santifica, es decir, la pone aparte para un uso que Él quiso que tuvieran, concretamente para que le sirvieran en el santuario, en el tabernáculo. Números 3, versículos del 5 al 12. Números de alguno lo tiene por ahí. Si lo tenéis, lo queréis leer, por favor, me vais a ayudar. Capítulo 3, del 5 al 12 del libro de los Números. 3. En cuanto a Leví, ¿tenéis? Sí. Y Jehová habló. Y Jehová habló a Moisés diciendo: antes y hacerte la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Vale. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel.
y ministren en el servicio del tabernáculo. Tan suficiente, gracias, Rosa. Suficiente. ¿Vieron? Dios aparta esa tribu, la santifica para que le sirva en el santo o en el tabernáculo. ¿Vale? Por otro lado, de la tribu de Leví, él santifica o separa a una familia, la de Aarón. Y reciben una consagración determinada para ellos poder servir en lo que Dios quería que sirvieran. Éxodo 28, 1. A ver si alguien lo encuentra antes que yo, pues fenomenal. 28, 1 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, dentro de los hijos de Israel. De entre los hijos de Israel. De entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Ahí va, suficiente. ¿Vieron? Y ahora dice, y sigue todo el texto, les harás vestiduras sagradas, después viene una unción determinada, debían de hacer un baño ritual, una purificación, debían de hacer sacrificios para la consagración de ellos, es decir, todo una preparación para ellos ser consagrados, apartados para el servicio del tabernáculo, como sacerdotes. El mismo sacerdote debía ser apartado y colocado en una posición en la que solamente él podía ministrar o moverse dentro del tabernáculo. No podía ninguno del pueblo. Tenía la autoridad o el permiso de Dios. No habían sido apartados, santificados como esta familia para poder ministrar dentro de la tienda. Los sacerdotes tenían toda la libertad para entrar dentro de la tienda, pero no dentro de toda la tienda, sino que solamente en la parte primera de la tienda, o llamada lugar santo. Así que ellos eran apartados, santificados, consagrados, porque tenían todo un ritual de consagración para que todo el pueblo supiera que ellos habían sido apartados por Dios para ese determinado trabajo. Pero solamente el sumo sacerdote, sacado de entre el sacerdocio, uno nada más, era apartado de entre sus hermanos sacerdotes, sacado del medio para oficiar y para ministrar en el lugar más hondo de la tienda, es decir, el lugar santísimo. Solamente él podía. Y era apartado para hacer eso. Podía hacer otras cosas dentro de la parte santa, pero el único que podía entrar dentro de lo más profundo, lo que sería el lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Y debía ser apartado un tiempo determinado, específico, que era una vez al año, en el día en que este hombre podía entrar a lo más profundo. Nosotros estamos ahora atentos a estos días precisamente que el pueblo de Israel está celebrando. Ahora, en estos momentos, ellos están viviendo que podríamos decir, observando lo que ellos llaman los días difíciles, los días terribles, que son los días en los que se buscan arrepentirse y buscar qué mal han hecho para arrepentirse delante de Dios y pedir perdón y perdonar a otros, etc. Y todos estos días son desde el Rosh Hashanah, desde el primer día, o sea, el principio del año, que fue hace el 18 pasado, hasta 10 días más adelante, que viene el día del Yom Kippur, el día del perdón. ¿Qué día es ese? Pues el día en que supuestamente ahora tendría que ser así, aunque no lo es, pero en el Antiguo Testamento lo que encontramos es el día en que era apartado, santificado para que el sumo sacerdote entrara a lo más profundo de la tienda para la expiación del pueblo, para que el pueblo pudiera ser perdonado y la misericordia de Dios se prolongara y pudieran seguir viviendo, pudieran seguir un año más sobreviviendo en medio de este mundo. Ahora no podía entrar así nomás el sumo sacerdote.
también tenía que haber un animal, en este caso en el día del perdón o en el día de la expiación, mejor dicho. Habían dos animales, primeramente había animales que se sacrificaban por el mismo sumo sacerdote, por su familia, tenían que entrar a lo más profundo, esparcir la sangre de ese animal que era por ellos mismos, después salir y después se tomaban dos animales, eran dos, ¿cómo era? Chivos expiatorios, machos cabríos. Y uno era mandado libre y el otro se inmolaba, se derramaba su sangre. Y con esa sangre puesta en un tazón en que tenía que entrar a lo más profundo el sumo sacerdote. Así que no iba con las manos vacías, no entraba así nomás, sino era por la sangre de un animal que previamente había sido santificado del rebaño, puesto aparte como animales limpios, preparados para el sacrificio. Así que este era el entendimiento, el concepto de la santidad. En aquel tiempo la idea era separación. Te separas ¿de qué? De lo profano, de lo común, de lo ordinario, todo aquello que no, Dios no quería con que se juntaran, con que tuvieran relación. Así que toda una serie de separaciones que vemos, desde el principio hasta la misma vida del sumo sacerdote. Tenemos entonces un lugar santo, el santuario, tenemos entonces una persona santa, el sumo sacerdote, tenemos un animal derramando su sangre, santificado también, tenemos un tiempo santo, es decir, un tiempo apartado, una vez al año, y todo para realizar lo que encontramos en el Antiguo Testamento, es el día de la expiación. Día de la expiación. Curiosamente, es decir, nos llama la atención, ¿cómo es que en Hebreos el sacrificio que aparece ahí sobresaliendo, haciendo destacar la sangre, todo lo que comporta y la importancia que tenía a los ojos de Dios? Todo tiene que ver con el sacrificio precisamente de expiación, ese que se hacía una vez al año. Eso aparece en Hebreos. No está hablando de sacrificios de paces y esto y lo otro, sino que cuando se centra en el meollo de Hebreos, está dirigido o está relacionado directamente con ese sacrificio de expiación, porque era lo más importante que ellos debían de tener en cuenta en la vida del pueblo de Israel. Ahora, encontramos que hay un atributo, esto ya por último, ya dejamos por aquí, hermanos. Encontramos que hay un atributo, hay una función que le corresponde al sacerdocio o al sacerdote de forma suprema, es la función más importante. Más que la de juez, más que la de enseñanza, más que la de bendición o dar la bendición, etc. ¿Cuál sería? Manuel, ¿qué te parece? ¿Cuál sería esa función? Una mediación, ¿no? ¿Cómo? Una mediación. Muy bien, Manuel. Buenísimo, me miraste las notas. Claro. Muy bien. Es el... ¡Ah! Que lo tengo aquí. Pero esto para que os deis una idea de la familiaridad que tengo yo con esta cosa. Me voy a olvidar de que tenía esto aquí dentro. Pero bueno, disculpadme. Pues ciertamente, Manuel, pero veo que estás atento, eso es importante. Es la función de mediación, es lo más importante. Es lo más importante. Esa capacidad para poder y una autoridad dada por el Señor para poder mediar entre Dios y los hombres. Esa es la parte más importante del sacerdocio. Los hombres tenemos necesidad de relacionarnos unos con otros. Como decía el pastor al comienzo de la clase, que bueno,
podemos hacer las clases por el Zoom y por el YouTube y todas estas cosas, pero qué importante que estemos juntos y relacionarnos, porque es mucho más importante, tiene que ver con una relación humana. Esto es así, necesitamos relacionarnos, intercambiar nuestras vidas, nuestros tiempos, etcétera, etcétera. Y no vivimos solos en una isla, vivimos con gente, con personas, y en nuestro caso, pues con nuestras familias, con los hermanos de la iglesia, etcétera, y necesitamos esa interrelación. Pero la relación más importante o el relacionamiento más importante para nosotros y para todo ser humano es relacionarse con Dios. Es lo más importante. Pero hermanos, sí o sí, nosotros vamos al principio de la Biblia, vamos al libro del Génesis y encontramos que el hombre es creado por Dios y la idea, podríamos decir, la voluntad, el propósito de la creación del hombre era sencillamente que el hombre pudiera glorificar a su creador, pudiera adorarle, pudiera servirle, amarle con todo el corazón y al mismo tiempo él disfrutar de su gloria, disfrutar de su dádiva, de su presencia. Ese era el propósito, pero el hombre cae, el hombre desobedece, el pecado entra dentro del hombre. Y entonces esa relación, esa comunión, esa amistad entre el hombre y la criatura se rompe. Y se produce como una especie de sismo que va, o una cima, mejor dicho, una cima que es tan profunda que es imposible cruzarla de un lado para otro, entre el Dios creador y su criatura caída. Es imposible. No puede haber amistad, es rota. El hombre cae en esa posición, como encontramos en el Nuevo Testamento, destituido de la gloria de Dios. Llega hasta a caer en la muerte espiritual. Entonces no hay comunicación, no hay amistad, no hay una relación de creador y criatura. Eso queda truncado. ¿Y cuál es la necesidad más grande para el hombre desde aquel momento? ¿Qué te parece, Pepita? ¿Cuál es la necesidad más grande desde la caída en el Edén? No es sostenido. A tener comunión con Dios, me parece. Tener comunión con Dios, volver a tener. Pero un poquito más allá, de acuerdo a lo que estamos viendo acerca de la última atribución, la más importante. ¿Qué es lo que se necesita? Rosa. El cordero, bueno. Pero tú te estás viendo la fregadera. Un intercesor, el sacerdote, ¿no? Un mediador, un intercesor, alguien que haga de puente entre Dios y los hombres. Es la necesidad primordial desde aquel momento. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Sí será importante cuando vamos a analizar y cuando vamos a ver Hebreos. Sí será importante esta parte de la Escritura. Es la respuesta para que entendamos esa necesidad que se originó en el principio de la vida del hombre después de su caída y quedó truncado, quedó en una parte digamos, y en la otra parte el Señor y no había manera de comunión con Él. Imaginaos una cuarentena eterna. No había posibilidad. Pero ahí podemos entender la venida y la obra del Señor Jesucristo. Ya lo iremos viendo. Las respuestas ante me gustaría decirlas rápidamente, así terminamos ya el tiempo de este primer, la introducción a Hebreo, ¿verdad? Ante esa necesidad del hombre toma tres actitudes clarísimas. Son actitudes, podríamos decir, general, lo que más se ve, lo que más se puede comprobar. La primera es el hombre que rechaza la idea de Dios, no quiere saber nada de Dios, dice no existe Dios. Entonces, como dice el Salmo,
el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pobrecito de él. ¿Qué es lo que hace? Pues ya desde un principio, o como dicen a priori, ya está rompiendo cualquier posibilidad de puente, de cruce para poder tener o llegar a tener una relación, una comunión con su Creador. Y realmente es digno de lástima, es triste la persona que no existe Dios, porque él mismo está rompiendo el puente que le podría o anular o despreciar esa posibilidad de poder tener un día comunión con Dios. Está la otra actitud o reacción ante esa necesidad de relacionamiento, de comunión con Dios, y es el hecho de aquel o aquellos, y yo metería a todas las religiones del mundo, excepto lo que es el mensaje bíblico, todas las religiones del mundo, salidas del corazón del hombre o de la voluntad del hombre, metidas aquí. Es el hombre que entiende que necesita tener una relación con su Creador, necesita eso, sabe que está perdido, pero busca ese puente o se construye ese puente a su manera, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a sus caminos, sus pensamientos. Mi religión. Yo tengo mi religión. ¿Cuántas veces has hablado con alguien en la calle o algún amigo, un compañero de estudio, de trabajo? No, déjame ver, yo tengo mi religión. O como decía Frank Sinatra, a mi manera. Y lo decía cantando, a mi manera. Entonces hay un montón, a mi entender es la mayoría, que entran dentro de este grupo. Sí, yo necesito, yo sé, pero yo puedo, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo. Y entonces se levantan religiones, sectas, esto, lo otro, partidos. Todo cada uno queriendo salvarse de acuerdo a como él piensa y cree. Pero no es así. Como nos muestra la palabra del Señor, Dios tiene una manera, Dios tiene una forma, Él tiene su voluntad expresa bien y bien clara en las Escrituras para que el hombre entienda, escuche. Ese es el tercer ejemplo, es aquel que ve la necesidad, entiende y quiere hacer o quiere sujetarse a lo que Dios dice, al camino, a la respuesta, a esa puerta abierta que Dios da para que el hombre pueda llegar a tener comunión con su Creador. Y seguiremos, si Dios quiere, el martes que viene, ¿vale? Pero mediten en estas cosas, hermanos, vayan meditando en lo que hemos estado viendo. Son fundamentos que estamos considerando para poder ir después, más adelante, a Hebreos, ¿vale? Acordaos, leer todo Hebreos, si puede ser más de una vez, mejor, todo el Levítico y después el otro trabajo. Averigua, a ver, ¿qué te parece? ¿Será un sermón? ¿O será una carta? ¿Qué será esto? ¿Vale? Así que os dejo, ánimo, hermanos, animaos. Hemos estado viendo cosas muy pinchudas, pero no te desanimes, que Hebreos realmente es hermoso, y poder considerarlo y tenerlo en nuestro corazón. Sí, adelante, pastor. Muy bien, muchas gracias, Manolo, de verdad, no, tremendo, esto es carne pura. Y quiero decir varias cosas antes de terminar la clase. Sé que hay un par de preguntas. El hermano Freddy Guaman nos preguntaba de Melquisedec, de dónde salió Melquisedec. Ya. Y esa creo que vas a tratarlo bien profundamente, Ya, ese sí, tema. claro, en Hebreos. Así que, hermano Guama, te dejo ahí con la incógnita para que sigas en las clases. Y la hermana Rosa tenía también una pregunta ahí. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? ¿Qué pregunta tiene Rosa? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando tú has dicho de los atributos y funciones que tiene el sacerdote, cuando has hablado de que tiene una competencia jurídica, Ajá. me he acordado de Jetro, el sacerdote de María, el padre de la esposa de... ¿Vale? Que le recomienda a los
todo un grupo de israelitas para que le ayuden Exacto. a, Sí, porque a llevar la carga. exacto, que él ve que Moisés está juzgando todo y entonces él le dice, ¿por qué no te buscas hombres preparados y todo esto? ¿No? Por ejemplo, en Éxodo 18, 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, era para que le aliviaran la carga. Y esto es justo antes de que el Señor le dé los 10 mandamientos y todo esto. Ajá, y apartaba el sacerdocio. Sí. Es muy, muy, podríamos decir, muy primerizo todo las necesidades básicas, y no estaba preparado. A Moisés ya había llevado toda esa carga él solo. Pero vemos como en toda la función del sacerdocio, vemos como si bien le corresponde a él, en un principio podía haber, excepto cuando construyen el tabernáculo y claramente Dios deja bien establecido que solamente ellos podían ministrar ahí, etcétera, etcétera, que es lo que hemos visto en parte de la enseñanza. Pero en otras cosas, había cosas que paulatinamente se iba aprendiendo, se iba madurando y haciéndose más claro el lugar del sacerdote con respecto a ese atributo, ¿no? O esa función, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que entender que era como un bypass, ¿no? Hasta llegar al establecimiento. Ahí va. Era como una especie de salida ante la necesidad del pueblo, y que Moisés le hizo caso al final. Nadie va a seguir con nosotros, ¿no? Pero le hizo caso y fue un buen consejo. Pero después, poco a poco, esas funciones recaerían sobre el sacerdote. Después, un problema entre dos israelitas, llegado el tiempo, más adelante, no iban a llevarlo a cualquiera, o a alguien que lo fuera maduro. Ya había un sacerdote establecido. Entonces, para eso estaban ellos, ¿no? Entonces, todo eso va tomando su orden, su lugar, y todo eso apunta hacia el Señor Jesucristo, de una manera hermosa, ¿no? Es que nunca lo había pensado, pero este señor Jetro, sacerdote de Madián. Madián era un lugar, ¿no? De Canaán. No. ¿Qué era? Madián era una zona que estaba, como podemos decir, si esto es la tierra de Israel, Madián estaba aquí en la península de Sinaí, aquí, y Madián estaba por aquí, por esta parte de aquí. Algunos piensan que fue el lugar donde pasaron los israelitas, que no fue tanto desde esta parte del este, o sea, del oeste, por el otro lado, sino por el otro lado. Yeah, sí. ¿Has escuchado esa otra opción? muy interesante. Muy interesante. Y se habla de Madián ahí en ese lugar, ¿no? Que es donde estaba Jetro, donde fue Moisés. ¿Y podríamos considerar que él era como un sacerdote del Dios verdadero o no? No se sabe esto. Bueno, hay hermanos que piensan que Madián recibió toda una influencia de una línea de buena, de sujeción al Dios de Israel, o sea, al Dios verdadero, etc. Y él practicó esa mediación o ese sacerdocio, como Melquisedec. ¿De dónde sale Melquisedec? Y sin embargo era un hombre de carne y hueso, según yo entiendo, y estaba antes de que el pueblo de Israel existiera. Y estaba ahí Melquisedec. Entonces eran figuras que se les llama sacerdotes, hacían función de mediación, función de sacrificio, hacían esas cosas y tal, y se les consideraba sacerdote, pero no era él, de acuerdo no tenía que ver con el sacerdocio arónico que vendría después, en el tiempo establecido por Dios. Pero a mi entender, son como figuras que salen ahí como una especie de adelantos de lo que iba a venir después, ¿no? Claro, porque Job también hizo sacrificios. Sí, en realidad lo que Job hacía era una función de mediación. Él mediaba delante de Dios por sus hijos y pedía por ellos. En realidad hacía esa labor. Sin embargo, no era sacerdote tal como lo entendemos en el Levítico, ¿no?
nada de eso. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que ir mirándolo despacito, no hacer los bloques ahí cerrados herméticos, porque Dios tiene esa manera soberana de obrar y podía suscitar a una persona ahí y agradarse en la vida de esa persona, de un Abraham, de un Job, de un Melquisedec, sin existir el sacerdocio levítico todo eso. Pero sin duda que el Señor escuchaba y aceptaba sus sacrificios, eso es clarísimo, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar con una palabra de oración y os agradezco muchísimo de verdad vuestra atención. Os espero el martes que viene aquí y si no el lunes recordad en Zoom o en la plataforma de móvil. Vamos a orar, voy a pedir a Marc. Si Marc, ¿quieres dirigirnos en oración, hermano? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por este tiempo estudiando tu palabra, Padre, desgranándola y, Señor, pues intentando averiguar, Padre, pues todo lo que tú has preparado para este oficio tan especial que culmina en la persona de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a este libro, a este oficio, Señor, de una forma respetuosa, de una forma de admiración, Señor, estudiando y analizando lo que estamos escuchando y, Señor, danos tú la luz necesaria con tu Espíritu Santo para poder aprender, Señor, y ser bendecidos y de bendición también, Padre. Que de esta forma, Señor, la admiración por tu Hijo Jesucristo crezca en nosotros y también el deseo de agradarte y de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor os bendiga mucho, hermanos, y Dios mío, ya estamos aquí el martes. Gracias por los que nos habéis seguido o nos veréis en YouTube. El Señor os bendiga. Gracias, Efe, por la ayuda. Puedes desconectar. Muchas gracias.